Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues nos encontramos ya en la última conferencia del día de hoy, de este primer día del encuentro, y me da gusto saludar a la doctora Anabel de la Rosa, quien se encuentra ya con nosotros y bueno, quien va a ser nuestra conferencista de cierre del día de hoy. Bienvenida y bueno, para darle paso a su conferencia voy a dar una pequeña síntesis curricular sobre nuestra ponente. Ella es doctora en psicología en el área de la psicología clínica y de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Jaume I en España. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También actualmente es profesora asociada C, tiempo completo, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es responsable académica del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, CAPED, en la misma institución. Es precursora de la incorporación de TICs en la enseñanza de la psicología y en la investigación de diversos desórdenes del comportamiento mediados por tecnologías. También ha dictado 44 ponencias en eventos académicos nacionales y 23 internacionales. Cuenta con 2 libros especializados, 4 capítulos del libro, 17 artículos científicos en revistas indizadas internacionales, publicaciones en bases de datos Scopus y bueno, también podemos reconocer que ha dirigido 23 tesis de licenciatura, 2 de maestría, ha sido dictaminadora de 10 tesis de licenciatura y ha participado en comités de tesis de maestría y doctorado. Es responsable académico de proyectos de investigación con financiamiento PAPIME, PAPIT y CONACYT, entre otros, y sus líneas de investigación se centran en la evaluación de intervenciones psicológicas emergentes basadas en la evidencia, especialmente en lo relacionado con trauma psicológico, resiliencia y variables mediadoras del estrés psicosocial y postraumático. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en e-Salud y de la Red Latinoamericana de la Enseñanza de la Psicología en sistema abierto y a distancia, y ha sido galardonada por la Sociedad Interamericana de Psicología al premio en investigación en la categoría de mejor tesis de doctorado a nivel Latinoamérica. Pues bienvenida con este currículo. Esperamos que este espacio le dé la oportunidad de presentarnos un poco del gran trabajo que usted tiene y bueno, le dejo los micrófonos y la cámara. Muchas gracias, Aira. Bueno, pues creo que ya está la presentación, solamente la voy a colocar en, en pantalla completa. No sé si me pueden decir si ya se ve correctamente. Sí, ya se puede ver. Gracias. Em, bueno, pues muchas gracias por la invitación a Chat, al encuentro Chat en el año 2023. Muchas gracias por la audiencia. Sé que ya es un poco tarde y que este será, entiendo, la sesión de cierre. Y bueno, pues gracias por acompañarme en este momento y sobre todo, bueno, con la temática del encuentro que tiene que ver con el papel de las emociones en entornos digitales. Y bueno, pues creo que en los últimos años ha habido un interés muy genuino y también pues muy evidente por lo que pues tenemos como tarea en este quehacer, pues no solamente de la docencia, sino en mi caso como psicóloga, en las intervenciones específicas para atender estas problemáticas. Entonces, bueno, el título de mi ponencia es La regulación emocional como estrategia de intervención psicológica vía Internet para estudiantes universitarios. Y bueno, esta ponencia también forma parte y es un poco lo que les comentaré de un proyecto de investigación que actualmente se está llevando en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es con financiamiento de CONACYT y es un PRONACES Salud. Entonces, bueno, voy a dar inicio y contexto. Zaira, por favor, en cuanto
rumbo al cierre del tiempo, por favor, si me puedes indicar, intentaré ser súper breve. Claro que sí. Bueno, pues un poco en el contexto, es importante hablar de los indicadores de prevalencia, incidencia y comorbilidad que hoy día tenemos al respecto de pues, las secuelas emocionales, no solamente durante la pandemia, antes de la pandemia teníamos un fenómeno bastante severo sobre esta alta incidencia y evidentemente a la fecha, después del confinamiento y todas las secuelas emocionales que trajo esto, seguimos teniendo, pues bueno, preocupación a nivel mundial, a nivel nacional, y ya veremos un poco más adelante específicamente con esta población que son los estudiantes universitarios. Pero bueno, la prevalencia de la ansiedad en México es un tema muy importante. Ya decía el INEGI en el 2020 que aproximadamente el 14% de la población general lo presentaba. También la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en el 2019 mencionaba que el 6% de los mexicanos padecían depresión. En el 2017 se hablaba que 8 millones de personas en México sufrían algún trastorno de ansiedad, específicamente ansiedad. Y bueno, ya en el 2021 la OMS señalaba que había una alta en la carga de trastornos depresivos, alrededor del 6%. Y bueno, estos solo son algunos datos de incidencia, prevalencia, y sobre todo lo que ahora nos preocupa mucho es la comorbilidad, es decir, la incidencia y prevalencia tanto de los trastornos de ansiedad como depresión y las causas que están originando la presencia de esta sintomatología, tanto la ansiedad como la depresión, que en su etiología, es decir, en su origen más primario, están vinculadas con alguna vivencia de alguna experiencia traumática o altamente estresante. También sabemos que en este modelo de riesgo existen varios factores que pues están de forma dinámica interactuando para que nosotros podamos ya propiamente tener una afectación a nivel emocional. Por supuesto, la historia de vida de cada una de las personas, y aquí pues se encuentra la vulnerabilidad genética, pero también la psicológica, es decir, todo aquello que vamos viviendo a lo largo del desarrollo. En la ponencia previa ya se hablaba un poco de esta parte. Y bueno, por supuesto, la exposición a un estresor o a un evento altamente estresante para todos, pues lo vivido durante la pandemia, que bueno, pues fue un poco más de 2 años. Estuvimos todos expuestos a un mismo estresor, un estresor altamente estresante, evidentemente en algunos casos traumático, y que fue extraordinario. Entonces, ese es digamos que el mejor ejemplo de una exposición al estresor, pero por supuesto cada uno de nosotros ha vivido a lo largo de la vida o en eventos muy puntuales alguna exposición a una situación de este tipo. Aquí viene otro factor muy importante, que es la capacidad de protección individual, es decir, todas estas herramientas emocionales, psicológicas, con las cuales nosotros contamos, ya sea nuestros estilos de afrontamiento, la autoestima, pero también el apoyo social, que se ha documentado que es un factor fundamental para desarrollar o no un distrés psicológico. Y por supuesto la ayuda psicológica, es decir, cuando la ayuda psicológica de un profesional llega en el momento oportuno, ya sea en la prevención, en la promoción o en la intervención, cuando ya ya está manifestada una problemática emocional, bueno, por supuesto también pudiera ser en algún momento un factor de riesgo si no se tiene y en algún otro momento un factor protector, ¿no? Entonces, bueno, estos componentes interactúan dinámicamente y esto pues nos lleva a desarrollar o no un distrés psicológico, una afectación emocional. También existen factores protectores, por supuesto, los estilos de vida saludable, la autoestima positiva adecuada. Ya comentaba, una red de contactos sociales que posibiliten la percepción para disponer de los apoyos necesarios para solucionar o afrontar una situación, problema. Aquí señalo que la investigación nos ha dicho que solamente la percepción de el apoyo social pues bueno, puede disminuir el impacto emocional que se tenga ante una situación problema.
solamente la percepción, ¿no? Ya si se recurre a esta red social y se obtiene el apoyo necesario, bueno, pues incrementa muy positivamente el que no se desarrolle un problema emocional. Pero, bueno, pues este es un factor que se ha visto sobre todo en poblaciones pues resilientes y muy colectivas como la nuestra, como la mexicana, la latinoamericana, bueno, pues que este factor es fundamental para coadyuvar a la salud emocional de las personas. Por supuesto, también lo que se llama fortaleza personal o resiliencia en otros contextos, ¿no? Esta capacidad para poder solventar, enfrentar una situación, por supuesto, en el momento altamente impactante emocionalmente, pero que con estos recursos apropiados y habilidades de la vida, pues bueno, puedes recuperarte lo mejor posible, recuperar tu funcionalidad y bueno, sobreponerte y continuar con ello, ¿no? Entonces, para eso también se requieren características como el compromiso, por supuesto, el manejo de control de la situación, y también se ha visto que el ser una persona optimista digamos que no como súmate a los optimistas, ¿no? Sino desde una visión mucho más realista, pero siempre con alternativas de solución, puede ser un factor protector muy importante para no desarrollar una problemática emocional. Y bueno, existen diferentes efectos emocionales y podemos pasar desde un enojo a una hostilidad, desde una tristeza a una depresión. Y cuando estas emociones no son adecuadamente manejadas o gestionadas, bueno, pues ya podemos desarrollar trastornos psicológicos, como los trastornos emocionales, llamados trastornos adaptativos, de estrés postraumático, entre otros. Entonces, de un enojo mal llevado, con estos factores y con este dinamismo de interacción, pues bueno, podemos llegar hacia desarrollar un trastorno emocional. De ahí entonces que es muy importante el detectarlo, el aprender a regular la emoción, las emociones y por supuesto, pues bueno, que estas no sean un factor, bueno, que interactuando sean un factor de riesgo para que podamos desarrollar una problemática emocional mucho más severa. Todo esto, ¿no? Este tránsito, este gradiente, porque las emociones, pues bueno, forman parte de todo ser humano, todos manifestamos, todos comunicamos y todos sentimos. Y en ese sentido, cuando nosotros no tenemos una emoción exacerbada, mal, insisto, mal gestionada, mal pues llevada, entonces esta sí ya es un problema severo porque puede afectar nuestra vida diaria y por supuesto nuestras relaciones interpersonales. Esta imagen me gusta mucho colocarla aquí porque, bueno, pues para todos es conocido cuando tenemos un sonido de una abeja, ¿no? Que es un estímulo intenso que pudiera ser en ocasiones aversivo, ¿no? Porque, pues bueno, se asocia a lo mejor con un posible dolor y bueno, pues si eres alérgico a las abejas, pues ya se imaginarán, ¿no? Pero bueno, es un estímulo real, es algo que escuchas, que observas y que por supuesto por sí mismo este objeto, este estímulo, en este caso la abeja, te produce un malestar, ¿no? Eso es causante de estrés. Aquí hay un estresor real. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? Y bueno, pues también con la depresión y con muchas otras emociones no trabajadas que ya se convierten en un trastorno. Es cuando ese estresor deja de ser real, es decir, ya no es físico, ya no lo observamos concretamente, sino ya es subjetivo, ¿no? Y entonces podemos tener una angustia o una manifestación de ansiedad como un sentimiento o una emoción mucho más compleja porque pues está vinculada con muchas otras emociones, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos ya en una situación problema. Aquí es donde aparece este término que seguramente muchos han escuchado, que es la regulación emocional. Y justo la regulación emocional es una estrategia, pero también una herramienta que podemos utilizar como habilidad pues, para comprender, bueno, para detectar, para comprender, para aceptar, pero sobre todo para modular, gestionar, regular nuestros estados emocionales, ¿no? Dirigidos a resolver una tarea,
a realizar una actividad. Entonces, la regulación emocional es esta habilidad que tenemos para hacer todas estas funciones. Primero, detectar la emoción, después, pues bueno, para manifestar la emoción, para comunicar la emoción, que son diferentes procesos en la gestión de las emociones. Y obviamente esto está dirigido para que nosotros no solamente es que, bueno, establezcamos una regulación interna, sino también una mejor comunicación con los otros. Cuando esto no sucede, cuando hay un déficit en esta regulación, por supuesto, estamos ya en una condición de desregulación emocional, que evidentemente aquí ya hay pues una poca habilidad para poder gestionar nuestras habilidades pues emocionales. Em, este tránsito entre regular y no regular correctamente nuestras emociones, bueno, pues surge a partir de, de estos factores, de la interacción de estos factores de riesgo y también de los factores protectores. Me gusta mucho siempre pensar que, bueno, pues esto es complejo, no es algo evidentemente sencillo, es una dimensión, la dimensión emocional es compleja per se y por lo tanto, pues bueno, interactúan muchos factores, por supuesto el contexto es muy importante porque en algunos momentos podemos regular muy bien la emoción, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo soy muy bueno, es decir, estoy muy capaz y competente para regular ciertas emociones o cierta emoción o ciertas emociones me hacen muy funcional en mi contexto laboral, pero esa misma emoción en mi contexto familiar, en mi contexto de pareja, en mi contexto pues con amigos, no me hace funcional, ¿no? Al contrario, ¿no? Me perciben como agresivo, como agresiva, me perciben como ausente, ¿no? Evitativo, etcétera. Entonces, es muy importante para que hablemos de la regulación emocional del contexto en donde se presenta. Por eso es que las emociones, pues no llevan un identificador de buenas o malas, ¿no? Sin un tamiz moral, sino más bien funcional, en el sentido de que una emoción como el enojo, por ejemplo, puede ser muy funcional, ¿no? En un contexto, ¿no? Laboral, pero con mi pareja, en mi relación, con mis amigos, con mi familia, pudiera ser en ese contexto evidentemente no funcional, ¿no? Entonces, por eso es importante que veamos cómo la emoción, que es algo normal, insisto, muy humano, pues es importante ubicar el contexto donde se desarrolla y, nuevamente, comprenderla, aceptarla y modularla. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo podemos detectar, sobre todo en estos contextos, ¿no? Que esta desregulación emocional puede manifestarse? Bueno, pues cuando identificamos falta de conciencia y comprensión de las emociones, falta de aceptación de las emociones, ¿no? No me pasa nada, estoy bien, o no hay realmente una conciencia emocional a partir de pues algún fenómeno o alguna situación, evidentemente, pues que conllevaría a una alta tasa de emoción. También a través de la incapacidad de controlar las emociones, ¿no? Cuando una persona se muestra altamente irritable o sin habilidad para el manejo de algún problema en particular. Flexibilidad para modular respuestas emocionales, ¿no? Aquellas personas que se muestran rígidas hacia inflexibles, ¿no? Hacia cómo solucionar una problemática, cómo enfrentan emocionalmente una problemática, decisiones inflexibles dirigidas evidentemente a cumplir con objetivos individuales. Incapacidad de utilizar estrategias de regulación emocional, por supuesto, en situaciones apropiadas, ¿no? Lo que decía, ¿no? En un contexto puede ser muy útil esa emoción, pero en otro esa emoción no es tan útil y entonces, bueno, pues no se puede distinguir cuando una emoción puede ser útil en una situación y no en otra. Entonces, cuando empezamos a detectar estas situaciones, estamos ante un déficit en esta habilidad para regular las emociones. Esto que les menciono, pues no debe ser ajeno, nosotros lo podemos identificar en el alumnado, pero también como docentes, ¿no? Entonces, como personas, evidentemente. Entonces, cuando hablamos de la emoción y de esta dimensión, insisto, dimensión emocional,
por supuesto que permea a todas las personas que sentimos. Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros también lo ubiquemos y lo reflexionamos hacia nosotros, ya sea si eres docente o si pues eres alumno. Cuando nosotros tenemos un déficit en esta habilidad para regular las emociones, pudiera haber entonces riesgos de desarrollar algún trastorno emocional, ¿no? Y hay evidencia de que cuando esta emoción no manejada adecuadamente, evidentemente en un contexto altamente estresante, en un contexto nada favorecedor, entonces, bueno, pues esto puede precipitarse en una exacerbación de esa emoción y por supuesto, pues ya desarrollar un trastorno, ¿no? Como hace un momento comentaba, de un enojo se puede desarrollar ya un estrés postraumático, ¿no? Y cómo pasamos de gradientes, pues justo porque los factores contextuales pues no son favorables para que yo, y obviamente mis herramientas no están suficientemente adecuadas para sobreponerme a esta situación. Entonces aquí estamos en un déficit y por lo tanto, bueno, pues entramos en un desequilibrio y en un desajuste que nos lleva a desarrollar un trastorno emocional. Muchas veces las personas que hoy vemos que manifiestan un trastorno de ansiedad o depresión utilizan estrategias desadaptativas de regulación emocional. Específicamente se ha documentado que la supresión emocional es una de las estrategias que más se emplea por estas personas que tienen ya un diagnóstico de trastorno de ansiedad o depresión o sintomatología ansiosa y depresiva. También aquellas que recurren como estrategia a la evitación de las emociones, ocultando o ignorando estas emociones. Y también han manifestado que hay un incremento en el afecto negativo, es decir, en todas estas creencias asociadas a pues lo negativo de la situación que se vive, ¿no? Hay un deterioro en todas las creencias de motivación, ¿no? Que se pudieran tener ante una situación, hay una preocupación constante, hay una preocupación por el mundo, por el futuro y por la persona, ¿no? Es decir, constantemente hay pensamientos negativos que llegan, se impactan, involuntarios y que por supuesto hay una visión negativa de todo el contexto. Y esto evidentemente contribuye a que se sigan manifestando los síntomas ya sea de ansiedad o de depresión. Y bueno, esto hasta acá, pues es justo la importancia de la regulación emocional como una estrategia mediadora para que se desarrolle o no una sintomatología específica de algún trastorno emocional, ya sea la ansiedad, la depresión o algún trastorno derivado del estrés y el trauma. Ahora les compartiré algunos indicadores emocionales en estudios que hemos desarrollado en mi laboratorio con colaboración, ¿no?, de varias personas y que específicamente en estudiantes universitarios encontramos hacia el año pasado que en una muestra de 407 estudiantes de diversas instituciones de educación superior en modalidades diversas, tanto de distancia como presencial, se encontró que, pues bueno, hay una alta tasa de indicadores emocionales, específicamente ansiedad, depresión y estrés postraumático, que en un momento les voy a compartir, que dan cuenta de lo que nuestros estudiantes universitarios están viviendo y que por supuesto es una dimensión que debemos atender. La dimensión emocional es una dimensión muy importante para el desempeño académico de los universitarios y que por lo tanto pues es importante atender porque coadyuvará eventualmente pues en eficiencias terminales y bueno, por supuesto en una mejora trayectoria académica y aprendizaje. Entonces, bueno, en este muestreo que hicimos de estos estudiantes universitarios, en su mayoría son mujeres, casi el 84% de esta muestra. No es porque estuviera sesgada a estudiar únicamente a mujeres, sino que aquí de entrada este dato nos debe de tomar pues un momento de nuestra atención. ¿Por qué? Porque más mujeres responden estas evaluaciones. Es decir,
aún los hombres siguen teniendo resistencias para ser evaluados en esta emoción, ¿no? En esta dimensión emocional. Entonces, bueno, aquí un dato relevante y un reto importante para trabajar con ellos. Pero bueno, en esta encuesta, en este muestreo, obtuvimos que pues el 83.8% eran mujeres, 80% eran solteras, ¿no? En su mayoría, y pues bueno, estuvo ubicada su residencia en Ciudad de México y Estado de México, muy poquito más el Estado de México, el 38.3%. Es decir, estamos hablando de estudiantes universitarios que están en Ciudad de México y área conurbada, específicamente el Estado de México. ¿Qué encontramos en esta muestra de estudiantes universitarios? Que en cuanto a sus niveles de ansiedad, bueno, aquí les coloco la gráfica que es mucho más fácil de observar, o sea, ubiquémonos en el color, creo que para ustedes es color lila y rosa, en un nivel moderado y severo, que se encuentra el grueso de nuestros datos de esta muestra de participantes estudiantes universitarios, y se encontró que mostraron niveles de ansiedad moderados y severos, ¿no? Moderado en este color lila y severos en este color rosita. El gran número de participantes mostraron niveles de ansiedad moderado, 44.6%, y severo, 26.3%. Pero bueno, si hacemos la sumatoria, en realidad es que se encuentran con indicadores con bastante ansiedad moderada y severa. En el caso de la depresión, pues pasa lo mismo, es decir, el gran porcentaje, 25.1% y 54%, se encuentran en niveles moderados y severos, pero lo que más nos preocupa, es que acá se invierte, mientras que en la ansiedad, me regreso a la diapositiva, nos encontramos que el grueso estaba en moderado y pocos, ¿no? Casi, 30% en severo. En el caso de la depresión, el 25% se encuentra moderado y el 54% severo. Cuando hablamos de una depresión severa, ya estamos hablando de alta probabilidad de ideación o intento suicida. Entonces aquí es donde tenemos mucho más pues atención, o debemos tener mucha más atención compartiendo esta información y revisando otros informes al respecto similares. Se informa pues datos muy parecidos en estudiantes universitarios, es decir, tenemos pues bueno, un reto importante de atender en cuanto a la salud emocional de nuestros universitarios. Ahora bien, cuando exploramos los problemas de regulación emocional, particularmente con estos universitarios, estudiantes universitarios, pues aquí les coloco al respecto de sus respuestas, ¿no? En cuanto a la regulación emocional. Esta variable la tomamos a partir del instrumento que evalúa desregulación emocional, y en particular nos debemos de centrar en los que están en color salmón y color verde, ¿no? O marrón, dependiendo como el color que aparezca en su pantalla, pero bueno, estamos en los casi siempre y la mayoría del tiempo. Es decir, en particular, me centro en el ítem 7, que dice: cuando estoy alterada o alterado, tengo dificultad para concentrarme en otras cosas. Aquí estamos hablando específicamente de estrategias vinculadas con la desregulación emocional, en donde pues bueno, una amplia mayoría nos dijo casi siempre o la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un estado de alteración. Lo mismo pasa cuando estoy alterada, creo que voy a terminar sintiéndome muy deprimido. Lo mismo pasa aquí, o sea, sus estrategias están orientadas hacia esto. Otra importante que, bueno, quiero compartirles también es en el ítem 2, ¿no? Yo me siento confundido acerca de cómo me siento, o sea, hay no conciencia emocional, no hay una detección clara y una manifestación clara de las emociones. Y bueno, hacia la última, cuando estoy alterado, encuentro difícil pensar en algo, ¿no? Hay confusión
alteración y bueno, pues esto evidentemente no nos lleva a una buena toma de decisiones o a la ejecución de tareas específicas, ¿no? Y esto em, em, se, nos da sentido cuando hablamos y cuando lo vemos en el aula, cuando estos estudiantes universitarios pues están presentes, ¿no? Ya sea en, el aula, en las aulas físicas o las aulas virtuales, están presentes, pero no cognitivamente, ¿no? No emocionalmente. Aquí es cuando nosotros empezamos a ver que hay pues una afectación a partir de esta dimensión emocional. Cuando esta desregulación emocional, por las causas que sean, ¿no? Porque no entramos en las causas y los motivos porque pueden ser diversos. Y ahorita les voy a platicar un poquito de estos estresores que están presentes y se vinculan con la desregulación emocional, pero bueno, estamos hablando de que está presente una desregulación emocional clara, ¿no? Y manifiesta en estos estudiantes. Ahora, cuando ya indagamos un poco más sobre los eventos estresantes y traumáticos, específicamente de estos 400, poco más de 400 estudiantes universitarios, encontramos que 228 sí manifiestan haber vivido algún evento traumático o altamente estresante. Y entre estos eventos se destacan estas categorías: violencia sexual directa, muerte, o sea, haber vivido la pérdida de alguien cercano o querido, violencia física directa o indirecta, enfermedad, ya sea directa o indirecta, o sea, un diagnóstico de enfermedad de la persona evaluada, de estos estudiantes, o bien de algún familiar o de alguien cercano, y problemas familiares o de separación. Entonces, específicamente en estudiantes universitarios, lo que encontramos es que el 39.9% destaca haber vivido una situación o estar viviendo una situación vinculada con problemas familiares o de separación, ¿no? De pareja. Ese es un estresor identificado en esta población, además o seguido de la muerte de algún familiar o un ser querido, seguido de la violencia sexual directa, un tema bastante delicado, y también de algún diagnóstico de enfermedad, ya sea personal o de algún familiar. Entonces, bueno, aquí lo coloco, igualmente pues podemos ver en color verde como los problemas familiares o de separación, pues es uno de los estresores que está vinculado con indicadores ya de una exacerbación de la regulación emocional. Ay, me fui más rápido, perdón. Y bueno, aquí cuando hacemos la correlación entre el puntaje de síntomas de estrés postraumático, ya con una medición específica de síntomas de estrés postraumático como condición de indicadores emocionales y el tipo de estresor, pues bueno, podemos observar cómo se van modificando los niveles, ¿no? Donde los problemas familiares o de separación es el estresor que más está afectando en cuanto al puntaje de síntomas de estrés postraumático. Y bueno, pues así cada uno de los estresores reportados, pero el que más en esta población específica, en esta muestra, fueron los problemas familiares o la separación con la pareja. Bueno, estos datos los traigo acá como parte del contexto, porque evidentemente estamos presentando, pues bueno, indicadores emocionales importantes de atender. Por otro lado, tenemos otros indicadores que nos hablan del uso de tecnologías de información en los hogares y ahorita van a ver por qué este salto que doy a este tema, porque tiene que ver justo con cómo es que estamos interviniendo en esta dimensión emocional. Entonces, por un lado tenemos que la encuesta nacional sobre disponibilidad de uso de tecnologías en México nos habla que en el 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de Internet y que de estas el 75.6% de esta población evaluada eran mayores de 6 años, ¿no? Entonces, lo importante aquí que quiero destacar es el grupo poblacional que más está usando estos dispositivos y que accede a Internet a partir de estos dispositivos.
Y este gran rango de edad, ¿no? Se ubica, como pueden observar, entre los 18 años y los 44 años. Es decir, desde los 18 hasta los 44 años estamos fluctuando entre los grupos etarios con mayor acceso a Internet a través del uso de estas tecnologías. Por supuesto, ¿no? Los niños, ¿no? Desde 6 años hasta, bueno, 55 o más, ya adultos mayores, ¿no? En el o más, están usando estos dispositivos. Ahora, ¿quiénes son estos usuarios? Bueno, pues aquí se describen los usuarios de Internet y cómo ha ido evolucionando desde el 2017 al 2021, que ya estamos hablando en el 2020, pues pandemia claramente, 2021 todavía, ¿no? Estábamos con vacunación, etcétera, pero muchos espacios todavía pues estaban cerrados y había confinamiento. Y bueno, pero aún así, bueno, pues vemos cómo claramente los usuarios de Internet van a la alza. En su mayoría hombres, pero ligeramente siguen siendo los que más usan estas tecnologías. También aquí vemos estos usuarios de Internet en el ámbito urbano y rural, que aunque evidentemente en el contexto urbano hay mayor acceso a Internet a través del uso de estas tecnologías, bueno, en el contexto rural también hubo un incremento en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, vemos también que durante los años 2020-2021, digo, ahora no tenemos 2022, pero seguramente está a la alza o igual que el 2021, el uso de la tecnología específicamente a través para el uso de Internet, bueno, pues ha crecido. Y bueno, pues aquí este dato más importante, ¿no? Que en color azul se coloca el acceso o el equipo de conexión, el acceso a Internet es a través de teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, altamente está este indicador, lo pueden observar, es decir, lo que está realmente cortando, ¿no? O haciendo un poco más, reduciendo la brecha del uso de tecnologías, pues es el uso del celular, ¿no? De la telefonía móvil. Las personas en México accedemos a Internet a través de nuestro celular, de nuestro teléfono móvil. Y esto, por eso les decía que no me salto tanto en los datos, es justo vinculado con la telepsicología, que es las intervenciones mediadas por Internet, en donde hacemos uso de esta herramienta tecnológica en nuestro contexto nacional para hacer llegar la intervención psicológica a las personas que lo necesitan. Y como acabamos de observar, en estos datos que los coloco, bueno, pues hay una necesidad y un nicho importante. Uno, porque, bueno, pues estamos atendiendo a indicadores emocionales que claramente están manifiestos en esta población, pero también al uso, ¿no? Al rango de edad en el que esta población está accediendo a Internet para diversas cuestiones, evidentemente, pero es una población muy cautiva que usa fácilmente tecnología. Bueno, me voy rapidísimo en esto porque me quiero centrar en otras cosas, pero bueno, la tecnología vinculada, vinculada para dirigir servicios de salud específicamente emocional, psicológicos, pues bueno, está en vanguardia. Hay diversas formas de utilizar tecnologías para hacer llegar estos servicios de salud. La telepsicología es una de ellas, pero bueno, existe a través de chat, digamos que ya de ambientes virtuales mucho más complejos, de ambientes con vinculación con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es decir, dependiendo de la evolución de la tecnología, pues bueno, también va avanzando la disposición que se tiene de estas herramientas para hacer llegar los servicios de salud mental. Entonces, bueno, me voy a ir un poco más rápido. La evidencia es amplia. En la última década, creería yo que, bueno, pues ya la evidencia científica de diversas tecnologías empleadas para diseminar los servicios de salud va en aumento. Y bueno, aquí les coloco una gráfica
en donde se ve claramente cómo esto va ascendiendo y esto muestra la evidencia que se tiene a partir de estas intervenciones digitales, ¿no? Y que se contrasta con intervenciones cara a cara, con intervenciones autogestivas, con intervenciones mediadas únicamente por videoconferencia, con algunas otras tecnologías más emergentes, como pudiera ser realidad virtual, realidad extendida, etcétera. Bueno, pues dependiendo esta tecnología y la población a la que se esté dirigida, bueno, hay diferencias de resultados, pero hay evidencia de que es eficiente. Ahora, entonces, la telepsicología, pues, es la provisión de estos servicios de atención psicológica a distancia, donde se utilizan las tecnologías, por supuesto, y esto está mediando y facilitando la interacción entre el paciente, el usuario y el profesional de la salud. Esto ha sido, pues bueno, evidente también gracias a acciones prioritarias para la investigación en salud pública, como algunos pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas, y también está presente en la Agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible y donde se destacan estas estrategias para promover intervenciones eficaces, inclusivas, que eso es muy importante, a todos los niveles. Y evidentemente al utilizar tecnología, sé que aquí esto es un tema polémico, pero la evidencia nos dice que sigue siendo una intervención incluyente el utilizar estas tecnologías y también pues se ha utilizado para otros fines, para la ciencia y los datos abiertos. Pero bueno, aquí también están las intervenciones digitales. La evidencia también nos dice que no solamente durante la pandemia, sino previo de la pandemia, ¿no? Las intervenciones digitales para servicios de salud mental se han empleado desde hace muchos años, más de 2 décadas, y hoy, evidentemente, en la medida en que evoluciona la tecnología, también mejora la eficiencia de estos servicios de salud mental. En la pandemia se beneficiaron pues muchos profesionales de la salud justo de la evolución tecnológica a partir de la diseminación de diversas plataformas para videoconferencias, de la liberación de diversas tecnologías que se pueden implementar para mejorar tus servicios de salud mental digitales. Y bueno, pues entre los beneficios que presentan, pues es la accesibilidad, la flexibilidad, la personalización en algunos casos cuando desarrollas plataformas específicamente para usuarios meta, generalmente plataformas autogestivas o mixtas, en donde puedes tener tanto la intervención síncrona como asíncrona. También la disponibilidad de tratamiento, ¿no? Si tienes una plataforma 24/7 en donde el usuario, además de tener su sesión semanal síncrona, pueda acceder a materiales o a foros o a acceso a diversos recursos que pueden seguir contribuyendo para su propio cambio clínico. Y por supuesto la escalabilidad, es decir, puede aumentar la cobertura y puede mejorar la atención conforme avanza la tecnología, ¿no? Entonces, lo que permite esta plataforma tecnológica siempre pues está vinculada con mejora, ¿no? Sobre la diseminación y hacer llegar esta intervención que funciona pues a mayor cantidad de personas, pero sobre todo cuando estos usuarios meta, pues bueno, son, digamos que usuarios potenciales de esta herramienta. Ahora, la asistencia puede ser pues, asíncrona o síncrona, como ya les decía yo. En nuestro caso, desde la FES Iztacala, lo que hacemos es una combinación entre ambas, tanto la asistencia síncrona como la asistencia asíncrona para el monitoreo pues, y los servicios de salud mental. Y ahorita les platico un poquito cómo le hacemos. Entonces, bueno, en general sabemos hoy día que las intervenciones basadas en Internet son eficaces para este tratamiento. En particular, pues bueno, se pueden utilizar estas estrategias no solamente para la intervención remedial, sino también para la promoción y la prevención de la salud. Y bueno, pues la modalidad en línea representa una opción efectiva para abordar estos desafíos, en particular para atención de los trastornos emocionales, la ansiedad y la depresión y sus comorbilidades, que es un poco los indicadores que les presentaba al inicio. Existen guías, lineamientos a nivel internacional y nacional para el uso de la telepsicología en diversos contextos y bueno, pues aquí les coloco algunas herramientas. Y en particular, bueno, pues el proyecto que da origen al tema
de esta charla, que es justamente la regulación emocional como una estrategia de intervención psicológica en línea, pues es una plataforma que hemos llamado Emoción, es un proyecto que está vinculado con la evaluación de una plataforma de intervención bajo un modelo transdiagnóstico vía telepsicología y que atiende a personas con sintomatología de ansiedad, depresión y estrés en sus diversos gradientes hasta llegar pues a un trastorno de estrés postraumático. Es un proyecto de colaboración de varias instituciones, es decir, es un proyecto nacional. Tenemos como nodos de atención en diversas instituciones, como la Universidad Autónoma de Baja California, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el ITSON Sonora, también en la Secretaría de Salud de Tlaxcala, por supuesto en Ciudad de México a través de la Facultad de Psicología y en el Estado de México en la FES Iztacala. Entonces es un proyecto que intenta, bueno, pues dar atención a estas necesidades de salud emocional. En particular, bueno, pues aquí les coloco la liga y, bueno, pues si quieren saber un poco más del proyecto y, bueno, también recibir la atención, por supuesto que ahí pueden contactar. Pero Emoción es un proyecto que pues se desarrolla justo pensando en estos indicadores de atención, pero en su mayoría, dado que todas somos, o la mayoría somos somos universidades, somos instituciones de educación superior, nuestro foco ha estado, aunque es una plataforma abierta para público en general, cabe mencionarlo, nuestro foco ha estado vinculado a la atención de estudiantes. Pero lo que, bueno, en la charla de hoy la dedico a estudiantes, pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta también es que hay mucha necesidad de atención emocional también en docentes. Entonces, este proyecto, que es una plataforma autogestiva bajo este modelo transdiagnóstico, no solamente atiende a estudiantes, ¿no?, mayores de 18 años, sino también puede ser una oportunidad para docentes que requieran esta atención, porque sabemos también que hay indicadores presentes, emocionales, por supuesto, en docentes que requieren ser atendidos. Entonces, bueno, es una plataforma totalmente gratuita, dirigida a personas mayores de 18 años. Es importante que se tenga un dispositivo con acceso a Internet para que se pueda hacer la evaluación. Y bueno, pues una vez que se atienda ciertas evaluaciones que nos dejen ver si, bueno, pues si la plataforma y el sistema autogestivo y de asistencia psicológica es el mejor para ellos, entonces, bueno, se puede acceder a la intervención. Pero bueno, es importante que se haga una evaluación. Primero se realiza una evaluación con instrumentos de autogestión y después se hace una evaluación síncrona a través de videoconferencia con un evaluador calificado para saber si se cuenta con los indicadores para acceder a esta intervención. Dura de 8 a 12 semanas, dependiendo del ritmo de cada quien. Hay un acceso 24/7 durante todo el proceso a través de diversos dispositivos, puede ser a través de computadora de escritorio, de teléfono móvil o de tableta, la que ustedes consideran. Y bueno, es un proyecto donde interactúan muchas personas, desde el desarrollo tecnológico de la plataforma, la coordinación general, todos los enlaces de todas las universidades y de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Por supuesto, al centro están los usuarios, los pacientes, y bueno, pues tenemos terapeutas y supervisores que están atendiendo pues las necesidades emocionales de estos usuarios. ¿Quién puede participar en Emoción? Todas aquellas personas que ya comenté que tengan síntomas de depresión de leve a moderada, síntomas de ansiedad de leve a moderada. También atendemos problemáticas de fobias específicas, agorafobia, ansiedad social, entre otras. Estrés postraumático, también situaciones vinculadas con duelo y problemáticas derivadas de alguna situación estresante o traumática con intensidad leve o a moderada, ¿no? Y que esto se corresponde con los indicadores clínicos que les presenté hace un momento, que dieron pauta a justo esta necesidad de atención psicológica en línea. El proceso de intervención, se realiza una inscripción en línea, se hacen evaluaciones autoaplicadas,
Después hay una entrevista mini-mental para conocer si, les decía yo, si hay indicadores pues más severos, clínicos, por supuesto que requieran una intervención presencial o cara a cara, entonces se deriva, se canaliza al usuario y no podemos atenderlo, dado que es una intervención en línea. Es decir, se cuida mucho que el usuario que sea atendido en esta intervención sea el usuario que nosotros podemos atender al cual fue diseñada esta intervención. Hay un trayecto, le llamamos emoción, porque la intervención está centrada en la regulación emocional, en las estrategias de regulación emocional que van a coadyuvar evidentemente y eventualmente a una mejora en su salud emocional, cual sea el diagnóstico. Por eso es un modelo transdiagnóstico, porque con independencia del diagnóstico que se traiga, es decir, si es ansiedad, si es depresión o si es estrés o estrés postraumático, la intervención está centrada en la regulación emocional, en las estrategias que se han documentado y se han visto que funcionan para el tratamiento emocional. Y bueno, tenemos un seguimiento a 3, 6 y 12 meses. ¿Qué trabajamos durante este camino que le hemos llamado el camino de emoción? Trabajamos, les decía yo, todas estas estrategias de regulación emocional desde mis metas y motivaciones, que es una balanza decisional a partir de los pros y los contras de, pues bueno, ya estar en este proceso clínico de trabajo personal. Comprendiendo mis emociones, hablamos desde la detección, la identificación de estas emociones, fundamental para poder trabajar con la regulación emocional. Conciencia emocional, que le hemos llamado este módulo consciente aquí y ahora, en donde trabajamos atención plena y conciencia emocional, básicamente. También en el módulo 4 trabajamos mis pensamientos, que son estas creencias vinculadas a pues la emoción, y que aquí, bueno, pues pueden trabajar estos pensamientos repetitivos, negativos y automáticos que llegan, se instalan y hacen que me mantenga en este círculo emocional pues no funcional. Después abordamos en el módulo 5, en la estación 5, afrontando mis conductas emocionales. En la estación 6, mi cuerpo en situaciones desagradables, y aquí trabajamos con toda la sintomatología asociada a la sensibilidad pues, vinculada con el síntoma físico. En la estación 7, afrontando lo que siento, aquí es prácticamente exposición, es exposición de diversas situaciones y es uno de los módulos o estaciones pues bueno, de alto contenido emocional, pero para llegar a este requerimos trabajar previamente estas estaciones con estrategias muy particulares para estar mucho más sensibilizado y por supuesto listo para afrontarlo. Y nuestra estación 8, que son mis logros y cómo los mantenemos en el tiempo. Entonces, a lo largo de estas estaciones, son 8 estaciones, emoción consta de 8 estaciones, vamos acompañando al usuario, al participante, a que logre trabajar, gestionar, modular adecuadamente sus emociones, ¿no? Cuáles sean estas. Bueno, pues tenemos un protocolo bastante riguroso de evaluación. Aquí les coloco brevemente algunas evaluaciones que hacemos y, bueno, un poco la metodología del proyecto. Evidentemente es un proyecto de investigación y tenemos medidas e indicadores claros de evaluación antes, durante y después de la intervención. Y también tenemos medidas específicas que hablan desde la aceptación, la satisfacción del usuario, que es muy importante para conocer si realmente esto está siendo adecuado para el usuario. Es un proyecto que está corriendo actualmente, pero bueno, les traigo algunos resultados preliminares. Actualmente hemos evaluado 1,600 personas, han ingresado a nuestra plataforma 1,900 personas, pero han sido evaluadas 1,600 con instrumentos de autoinforme. Una vez que estas personas detectamos que son candidatos, entonces los evaluamos a través de videoconferencia, como les comentaba, y de la entrevista diagnóstica mini-mental. Y entonces a partir de esta evaluación nosotros vamos acompañando al usuario para saber si esta intervención es adecuada o no.
De estas personas evaluadas, hemos aleatorizado a 137 personas y actualmente tenemos a 47 personas, 45, 47 personas en cada una de estas condiciones. Algunas en asesoría terapéutica, otras a través del sistema autogestivo, es decir, totalmente autoaplicado, y algunas otras están en lista de espera, que en cuanto tengamos un espacio, inmediatamente pasan a la condición de asesoría terapéutica. Es lo que llevamos hasta el momento. Sin embargo, ya tenemos resultados preliminares de esta intervención basada en regulación emocional. Se observan cambios importantes, significativos en las medidas clínicas de depresión, de ansiedad y de regulación emocional en la población atendida, específicamente en la que hoy centro la charla en estudiantes universitarios. Se han encontrado diferencias entre los grupos de tratamiento y el grupo de lista de espera, lo cual nos da pues, pues un resultado muy prometedor de lo que podemos seguir esperando ya cuando completemos el número de participantes que está dispuesto y estimado. Y también en estos resultados preliminares se respalda que la eficacia de los tratamientos utilizados, en este caso mediados por tecnología, pues bueno, están coadyuvando para la disminución de síntomas de depresión, ansiedad y regulación emocional, ya sea en su modalidad autogestiva, totalmente autoaplicada, o bien con el apoyo de un asesor psicológico vía videoconferencia. Entonces, bueno, pues voy cerrando. Esta intervención transdiagnóstica basada también en estos servicios de telepsicología han sido eficaces durante la pandemia, pero también lo están siendo después de la pandemia por COVID-19. No podemos dejar de pensar en este contexto y bueno, evidentemente las secuelas emocionales que ha traído esto en muchos contextos, pero específicamente en el emocional. Seguimos apoyando con esta tarea titánica que tenemos todos. Y por lo tanto, bueno, pues es un reto importante para los profesionales, pues específicamente a los que nos dedicamos a esto, a los de la salud, pero también, aquí lo enmarco, también debemos de tener estrategias de prevención y promoción de la salud emocional, tanto estudiantes como a docentes universitarios. Aquí no es tema de esta charla, pero he tenido la oportunidad de brindar cursos intersemestrales a docentes en la universidad, en la UNAM, y hemos visto con preocupación que es, bueno, en cursos dedicados para la detección de salud mental en universitarios dirigido a docentes, cómo el docente puede ser un promotor de la salud en su aula, sin importar la formación, la disciplina ni el nivel en donde ejerce su docencia. Hemos detectado con preocupación que cuando empezamos a abordar estos temas, en realidad el docente es el que tiene más expresión de problemas emocionales, ¿no? Entonces, de hecho, hemos tenido que cambiar completamente el curso para trabajar la regulación emocional en los docentes, ¿no? Antes de que ellos puedan detectar en el alumnado, es importante que lo trabajen ellos mismos porque nosotros como docentes tenemos esta función doble, ¿no? No solamente transmitimos conocimientos, sino evidentemente también modelamos emociones. Y si nosotros no estamos regulando nuestras emociones, pues va a ser muy complejo que podamos detectar y, por supuesto, ayudar a que el alumnado pueda hacerlo. Entonces, acá tenemos también un reto importante y, por supuesto, a nivel institucional y también como a nivel personal, ¿no? Como docentes. Estos retos se presentan en diversas aristas, en diversos niveles, pero por supuesto que pues si nos ayudamos de las tecnologías, que es la apuesta de este proyecto, pues bueno, creemos que podemos alcanzar pues una mayor cobertura y diseminación de estos servicios. Aquí les dejo el correo electrónico, las redes sociales del proyecto por si están interesados y bueno, pues mi correo personal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anabel. Bueno, estamos justo en tiempo de la conferencia. Me parece un tema interesante. Creo que en el chat se han abierto preguntas que las puedo agrupar en dos grupos, en dos vertientes. La primera tiene que ver con el aspecto del docente, precisamente esto último que usted nos comentaba, ¿no? El cómo el docente
puede ser una vía a través de la cual se pueda, de cierta manera, modelar esta regulación emocional, ¿no? Es decir, es quien comparte, convive una cierta parte del tiempo con los estudiantes, quien conoce y puede identificar. Entonces, ¿cómo a partir del docente o cómo puede el docente pues ser esta vía, ¿no? Para modelar esta regulación emocional o ayudar en esta regulación emocional por parte de los estudiantes? Sí, bueno, pues es justo lo que coloco al final. Tenemos allí un reto como docentes que podamos trabajar la regulación emocional desde un nivel personal, por supuesto, para que pueda ser una herramienta de trabajo en nuestra función docente. La dimensión emocional, por eso es una dimensión, conlleva el trabajo, porque evidentemente estamos como nuestra tarea o nuestra función docente está centrada en el estudiante, sin duda. Y decía yo, con independencia de la disciplina y el nivel en donde tú ejerces esta docencia. Pero la dimensión emocional coadyuva, por supuesto, a un mejor desempeño de esta función docente y mejora también los procesos de aprendizaje en el aula, física o virtual. Entonces, el trabajo personal de la regulación emocional debe ser fundamental para que nosotros podamos detectarlo en el aula. Y una vez que lo detectes, bueno, porque si no tienes esta formación para trabajar la regulación emocional del alumnado, es lógico, ¿no? O sea, yo soy docente de matemáticas, de filosofía, o sea, no estoy formado para dar una atención, es claro, pero sí la detecto en el aula y yo creo que todos como docentes lo hemos visto. Ahora comentaba en los cursos que tuve oportunidad a los docentes, lo di a nivel universitario y también de bachillerato, y los comentarios que nos hacían los docentes es, ya no me siento integrada, o sea, siento una diferencia generacional abismal, ¿no? O sea, después de la pandemia no logro conectarme con mis estudiantes, no los entiendo, no entiendo por qué son ahora tan sensibles, no entiendo por qué ahora de todo tienen una molestia, nos piden tiempo y descanso, no entiendo, ¿no? O sea, esta diferencia generacional que más bien tiene que ver con irritación, con frustración, con emociones del docente, que no están gestionadas adecuadamente y que evidentemente permean en el aula. Y entonces acá es trabajo personal fundamental para entonces después trabajar como estrategia la regulación emocional, como ayuda a tus procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Gracias, sí, precisamente, ¿no? Entonces, la conciencia de mis emociones como docente, a su vez, es como el primer paso para posteriormente, entonces, ahora sí trabajar la regulación emocional con mis estudiantes en un cierto punto, ¿no? Hay otra pregunta que tiene que ver precisamente con el trabajo que usted ha desarrollado y bueno, lo que comenta es que hay personas que se rehúsan a acceder al servicio mediado por tecnología y aunque reconocen las ventajas, cómo se podría movilizar esos conocimientos sociales para una aceptación y búsqueda de un servicio de calidad mediado por tecnología? ¿O solamente es cuestión de tiempo? Es decir, ¿cómo ha visto en su experiencia la aceptación de estas intervenciones a través de la mediación tecnológica? Bueno, la aceptación en términos generales es positiva, pero lo que hemos visto es que un grupo etario específico, o sea, los jóvenes de 18 a 25 años y menos, o sea, en rangos menores, pero específicamente el grupo etario en el que yo he estado trabajando, utiliza la tecnología sí para fines educativos, ¿no? Cuando hay consultas en internet y recursos digitales, etcétera, pero en su mayoría lo hace para fines recreativos, ¿no? Entretenimiento. Y eso, o sea, hay un tema ahí interesante y un reto también, cómo es que, aunque están muy cercanos a la tecnología y estos ambientes digitales, lo usan, o sea, ven con resistencia el uso de estas herramientas para un trabajo personal, ¿no? Es decir, prefieren a lo mejor servicios cara a cara que
servicios digitales, ¿no? Aún siendo un grupo etario muy familiarizado con los ambientes virtuales digitales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto porque en la creencia de estos usuarios, la tecnología es para recreación, ¿no? Y con algunos fines educativos, pero no tanto, ¿eh? Es más recreación. Entonces, aquí hay que trabajar más con las creencias asociadas al uso de esta tecnología, ¿no? Es mucho más llamativo, ¿no? El uso de esta tecnología o de estos ambientes digitales para otras funciones, entretenimiento, redes sociales, etcétera, que para esta intervención. Pero hay estrategias que podemos utilizar. Muchos profesionales de la salud mental lo que están utilizando es justamente utilizar estas plataformas digitales y estos canales digitales para vincularse más con esos usuarios meta, ¿no? Entonces ahora tienen su TikTok y ahora tienen su Instagram y con redes que son muy cercanas a ellos y entonces utilizas esos canales para entonces lanzar cápsulas, para enviar información, porque son los medios a través ese es el medio que ellos utilizan. Entonces, hay estrategias para que nosotros podamos engancharnos con esa población y entonces después los atraemos a lo que, pues bueno, a lo mejor no es tan atractivo de primera mano, ¿no? Pero entonces allí justo está el reto de utilizar estrategias mucho más cercanas a lo que ellos consultan. Por eso es tan importante conocer el usuario, es decir, perfilar y caracterizar a quién vamos dirigidos. Y una vez que lo tengas claro, entonces puedes utilizar estrategias para hacer llegar estos servicios. Gracias. Y finalmente, ya para concluir, preguntan, ¿cuáles podrían ser las limitaciones de la telepsicología? Bueno, evidentemente las vinculadas a la tecnología. En la medida en que tú tengas un dispositivo que no tenga un ancho de banda, ¿no? De internet suficiente para mantener una videoconferencia, pues estamos en problemas, porque pues allí habrá dificultades, aunque hay estrategias y lo puedes hacer por chat, por audio, etcétera. Bueno, finalmente sí disminuye el vínculo que se puede crear, ¿no? Por la comunicación que puede haber. Por eso la tasa más alta de eficacia de estas intervenciones digitales se logra cuando combinas las dos modalidades, tanto la intervención síncrona como la síncrona, porque puedes tener un mejor vínculo a partir de la síncrona, como la tenemos ahora, pero también si dejas materiales y, bueno, tenemos una plataforma con una intervención previamente diseñada por profesionales, pero que está dispuesta en una plataforma 24/7 y puedes acceder cuando tú quieras, en el momento que quieras, en el lugar que quieras, pues bueno, la combinación de ambas hace que estas deficiencias tecnológicas que puede traer que tengas, no sé, poco acceso a Internet, bueno, pues en momentos pueden incrementarse. Entonces, por eso tienes que tener como ambas modalidades. Pero por supuesto, las vinculadas a la tecnología. Pero también se ha visto esto que comentábamos hace un momento, las creencias y las actitudes asociadas al uso de tecnologías para recibir servicios de salud mental. Y pasa lo mismo, es decir, si tú no, o sea, tú puedes ser un usuario con muchas habilidades y competencias digitales, pero si tu creencia está asociada a que es mejor una terapia presencial, eso evidentemente va a estar coadyuvando para que tengas poca adherencia a tu intervención y, por supuesto, fracaso terapéutico. Entonces, la creencia y la actitud del usuario es muy importante tomar en cuenta. El uso de dispositivos, el acceso a Internet y también las actitudes y los intereses de los terapeutas. Eso también se ha visto y en la pandemia se vio claramente que influyen mucho en una eficacia de cambio clínico en la intervención. Hay terapeutas que si no están convencidos de que la tecnología es una herramienta que ayuda a potencializar tus servicios de salud mental, pues bueno, va a ser un predictor también de fracaso terapéutico, ¿no? Entonces, las actitudes y los intereses del terapeuta, pero también del usuario, tienen un papel relevante para la eficacia, además de las tecnológicas que ya sabemos. Pues muchas gracias, doctora Anabel. Con esto hemos concluido la serie de preguntas en el chat. Hay una serie de reconocimientos y felicitaciones hacia su trabajo de investigación. Agradecemos la presentación que nos ha hecho de esta línea de investigación que usted tiene. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy las conferencias.
Nos estaremos viendo el día de mañana a las 12:30 de la tarde y continuaremos precisamente con las temáticas de emociones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.